Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes, pensando en lo que pasa en este país y recordando aquellos trabajos de Galeano sobre el mundo al revés. Algo que me había servido en un momento determinado de referencia, de fuente de inspiración para algunos trabajos anteriores. Hice este escrito que quiero compartir con ustedes. Vivimos en un país al revés, con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, donde a la dictadura constitucional le llaman democracia, a los capos de tutti capi le dicen presidente, a los sicarios activistas, a la impunidad justicia, a los narcos empresarios o accionistas, al negocio político alianza, al progreso corrupción, a la podredumbre política. Un país donde a ciertos tramposos le dicen estrategas o mercadólogos, a las mentiras información, a los embustes transparencia, a ciertos canallas le llaman jueces, a la banda criminal le dicen Policía Nacional, a los depredadores granceros, a los chupasangre corporaciones, a los asaltantes banqueros, al saltapatrás y al comefrío clase media, al tigre licenciado, cuando no doctor, y al feminicida adúltero se le celebra considerablemente como víctima del adulterio. Un país en el que los votantes son clientes, la ciudadanía clientela, los votos mercancía, las elecciones mercados y los candidatos son llamados activos empresariales. Un país en el que los gobernantes atracan las estadísticas y se roban hasta las cifras, donde los órganos antidroga son cárteles, la frontera negocios altamente lucrativos, las mujeres mercancía del negocio masculino. Un país al revés, donde todo está trastocado. El PRD se pasó al PLD, el PRCC al otro PRD, PRM. El balaguerismo está con los tres, PLD, PRM y PRD. La partidocracia se convirtió en compañía por acciones y en corporaciones, en meganegocios, megaempresas, superempresas, microempresas, ventorrillos. Los políticos pasaron a ser capos y los capos se convirtieron en políticos. Un país donde a cierta izquierda le encanta besuquearse con las derechas, en el que los partidistas mutaron a sanguijuelas y los jefes militares se engancharon a terratenientes y grandes negociantes, y hasta donde hay obispos empresarios, donde los bancos y la USAID crean sociedad civil. A los jefes de las mafias políticas y empresariales se les condecora. A los políticos delincuentes y militares asesinos se les honra en vida y también post-mortem. Un país donde no se sabe si el Estado es superestructura de la sociedad capitalista o fuente enlodada de capital originario, ni si los capitalistas son privados, estatales o gubernamentales, dado que los políticos son capitalistas o quieren serlo, y los y las empresarias invierten en política y se meten a políticos para hacer negocios. Al empobrecimiento le llaman pobreza, al enriquecimiento emprendedurismo, al crecimiento de los de arriba desarrollo. El éxito es sinónimo de engañar, de explotar, de depredar, de saquear, de robar, de matar. El trabajo dejó de generar riquezas
porque ellas brotan por arte de magia del gran capital y del Capitolio. Los encargados de prevenir, perseguir y sancionar la delincuencia son los jefes de la delincuencia. El imperialismo se llama Haití, intervenido por Estados Unidos. Las migraciones de los empobrecidos son invasiones. El Congreso se parece a la cueva de Alí Baba y el Palacio Nacional también. Las alcaldías, escuela primaria de la delincuencia. La Junta Central Electoral, fábrica de fraude y oficina de compra sobre precio de escáner y captahuellas inservibles. Y todavía hay quienes quieren abandonar la ruta verde de la esperanza para repetir aquello de la búsqueda de cuotas en el lodazal electoral. Al parecer, le es muy rentable, o más cómodo, o menos riesgoso, no entender que este país no se endereza dejándolo al revés. Que solo las multitudes en las calles, creando poder constituyente y soberanía, podrán al país de pie. Comparto con ustedes este trabajo y hago la pausa para pasar a otro tema que está relacionado también íntimamente con este paisaje. Cuidado, cuidado. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Así que tal, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy José Checo, gracias por estar con nosotros hoy miércoles 7 de marzo del 2018, a toda la comunidad internacional que nos ven a través de las diferentes redes sociales como Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, a través también del sistema de cables y satélites y por supuesto a través de esta plataforma Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hoy con un invitado súper especial, un joven venezolano, ex dirigente político de Venezuela, hablará sobre su obra literaria ya puesta en circulación titulada Memorias de un inmigrante en apuros. Así que pónganse cómodos porque de esta manera inicia Noticias con José Checo. Iniciamos en el comité político y es que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, informó que fue pospuesta la reunión que tenían pautada para mañana, jueves 8 de marzo. Pared Pérez dijo que tomó esta decisión de poner el encuentro de esta visita de la gran cantidad de excusas que presentaron integrantes del organismo ejecutor del Comité Central. Y cito en el tuit publicado por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana: debido a una gran cantidad de excusas presentadas para la reunión del Comité Político del PLD para el próximo jueves, la misma ha sido suspendida, escribió Reinaldo en su cuenta de red social Twitter. Y también presidente del Senado dijo que no había fecha ni hora para reunirse nuevamente. Se trataba de la reunión mensual que realiza el Comité Político del Partido Borao. Recordemos que primero se reunían todos los lunes primero de cada mes. Luego pautaron una reunión para
este jueves, o sea mañana, pero fue pospuesta. Ya tenemos deseo, los amigos televidentes tienen deseo de ver reunido nuevamente el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ver temas nuevos en el comité político, pero como ya lo informó el secretario general del comité político, Reinaldo Pared Pérez, queda suspendido hasta nuevo aviso. Cambiando de tema, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, se reunió esta mañana con altos mandos militares y ministros, directores regionales para asistir o dar revista a la situación en la frontera y a la aplicación de las medidas anunciadas por él en el discurso del pasado 27 de febrero. En el encuentro estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de la Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, de Hacienda, Donald Guerrero, entre otros, además de los comandantes del Ejército, Braulio Alcántara López, de la Armada, José Enrique Peñacosta, y de igual forma los dirigentes o los directores de Migración, William Muñoz Delgado, y de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua. La pasada semana, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, informó que la zona fronteriza debía ser militarizada y debía ser controlada por unos 5.400 nuevos agentes. La pasada semana también, o en el día de ayer, recordemos, y fue un tema que estuvimos debatiendo, se graduaron unos 900 nuevos militares que ahora sumarían unos 6.300. El jefe del ejército, hablábamos ayer que había enviado a la frontera a unos 800 soldados para garantizar la frontera entre República Dominicana y el vecino hermano país de Haití. Comentábamos que se viven momentos de mucha tensión y es que siguen llegando haitianos a la República Dominicana indocumentados, lo que hace difícil al parecer al Estado controlar esta situación. Ayer el Ejército de la República Dominicana aseguró que la seguridad en la frontera será garantizada con el reforzamiento de los puntos divisorios para evitar la entrada de ilegales a territorio dominicano y enviaron, como bien decía, 800 soldados a la frontera entre República Dominicana y Haití. Al parecer, esta reunión que sostuvo en el día de hoy el mandatario de la República en la Casa de Gobiernos con altos militares está rindiendo su fruto, y qué bueno que el presidente haya convocado a estos altos mandos para que se cumplan las funciones. Creo que la frontera debe ser resguardada no solamente con estos militares, sino existen otro mecanismo, deberíamos tener una flotilla de camioneta, helicóptero, una serie de equipos que puedan garantizar verdaderamente la frontera entre República Dominicana y Haití. Vienen en masa, como he venido comentando, en masa, familia completa de haitianos aquí a la República Dominicana, y hemos tenido varias denuncias de dominicanos que han sido agredidos por hermanos haitianos que han pisoteado nuestros símbolos patrios, como es la bandera dominicana. Vemos en diferentes redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook, cómo los haitianos han hecho de nuestra bandera una sábana, han hecho de nuestra bandera un trapo para acostarse, para limpiar cualquier objeto de ello. Entonces lo suben a las redes sociales, haciendo que muchas personas, uno como dominicano, se sienta disgustado cuando solamente le hemos servido y le hemos garantizado la seguridad a esos hermanos haitianos. Vamos a cambiar de tema, y es que la candidata a la Secretaría General por el Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, recibió el apoyo del alcalde del Distrito Nacional, David Collado. El respaldo que hace David Collado se efectuó anoche en un acto que se realizó en el Club Miramar de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, en la que también se dieron cita a otros aspirantes a los distintos organismos de ese partido, indicó en una nota de prensa el Partido Revolucionario Moderno. Collado, que hasta el momento se había mantenido neutral en la contienda interna que se libra en el PRM por los distintos disturbios
y puestos directivos, manifestó que su amistad y hermandad con Carolina Mejía son más fuertes que las razones que pueda tener los mismos aspirantes del Partido Revolucionario Moderno. Qué bueno que David Collado hable de esta forma de Carolina Mejía, quien fue también candidata a la presidencia de la República Dominicana en el 2016 y que ahora aspira a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Muchas veces nosotros nos damos alarde de que estamos trabajando de lleno en un partido y queremos que ese partido crezca y que de ese partido surjan también propuestas positivas. Esta es una propuesta positiva, esta unión y este respaldo que hace el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, a Carolina Mejía y que se efectuó anoche durante un acto en el Club Miramar. Así que felicitamos esa demostración de afecto que va mucho más allá que un cargo político. Por otro lado, cerca de 500 personas ya han participado de las visitas guiadas de que forma parte del programa de educación y sensibilización y capacitación sobre el teleférico de Santo Domingo, realizado desde el 22 al día 2 de marzo. Informó la unidad de readecuación de la Barquita y el entorno V. En concreto, 477 personas ya han realizado el recorrido visitando las instalaciones del sistema de transporte bajo un protocolo realizado por el URBE, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED y el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo. Cabe destacar, y vemos ahí algunas de las rutas en pantalla del teleférico de Santo Domingo, un proyecto del gobierno del presidente Danilo Medina que ya ha entrado literalmente en vigencia y que desde el 22 del pasado mes hasta hace apenas 3 días, sirvió de prueba para las personas que viven en el municipio Santo Domingo Norte. Vemos cómo han garantizado la seguridad de las personas que transitan por ese lugar, llegando a tiempo a su trabajo, llegando en condiciones más adecuadas, más limpios, sin tapón, sin tener que tomar tanto el sol, sin tener que estar tan congestionado en un vehículo. Felicitar al gobierno de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, por esta iniciativa del teleférico de Santo Domingo, que viene a abrir también las puertas a empleos directo a decenas de personas. Pero ¿qué va a pasar también con el transporte en nuestro país? ¿Qué garantía hay para aquellas personas que utilizan el transporte como medio para llevar sustento a su familia? Hay que tener mucho cuidado con esto para que no comiencen la revuelta y las críticas por parte de los choferes de carros públicos, porque el teleférico de Santo Domingo también viene a desplazar a decenas de vehículos en el municipio Santo Domingo Norte, sobre todo en la Charles de Gaulle, Hermana Mirabal y esas rutas donde el teleférico conectará con el metro de Santo Domingo. Amigos, le había informado que tendremos a continuación a un invitado muy especial, un joven venezolano que ya ha puesto a circular su más reciente obra literaria, Memorias de un emigrante en apuro. Vamos a hablar con él sobre las políticas que vive en estos momentos Venezuela y algunas verdades que deben ser dichas según David Sarmiento, que ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Así que pausamos, pero a la vuelta ya estamos con él y hablamos y debatimos este tema. Venezuela sigue puesto en el ojo de millones y millones de seres humanos.
tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad y fino. Televisión a otro nivel de tecnología 4K. ¿Por qué nos estamos convirtiendo en un país de gente insolente, malcriada, intolerante, impaciente, gritona, y como si esto fuera poco, grosera? ¿Cuándo perdimos el respeto por los demás? Cuando empezamos con una guerra de palabras que solo trae vergüenza, muertes, odios, rencores y venganzas. ¿Cómo es posible que en la República Dominicana de hoy las diferencias terminen cuando un estudiante mata a la directora del colegio porque no le gustó lo que le dijo? Cuando comenzamos a manejar con miedo de tocar el pito para advertirle a otro conductor de una imprudencia, porque nos arriesgamos a que el chofer salga a regañarnos o a matarnos de un balazo como ya nos ha ocurrido. Cuando empezamos a ver como algo normal que los hijos abandonen a sus padres ancianos en un asilo para irse a celebrar tranquilamente la Navidad y el fin de año. Cuando comenzamos a tratar a nuestros propios hijos como carajillos inútiles, maldosos, hijos de tal, me tienen hartas y cosas así de feas. Dejamos perdidos nuestros valores, perdimos la autoridad y también hay que decirlo, perdimos el liderazgo, nos convertimos en una masa humana incontrolable que impone la ley de la selva y perdimos lo más sagrado, el respeto por la vida. Como estamos en esa situación, ahora se mata por un celular, por un par de tenis o porque simplemente nos cae mal el vecino, entonces vamos y lo matamos. Cuando el irrespeto llega a esos extremos es porque vivimos en una sociedad totalmente enferma y cuando aceptamos eso, todo lo demás se vale. Por ejemplo, irrespetamos las obras públicas, nos robamos los cables, los puentes, las señales de tránsito, hasta saqueamos las tumbas en los cementerios, destruimos los bosques y enjaulamos a los animales, y también les pegamos a nuestros hijos. ¿Cómo pretendemos entonces cosechar una buena relación si lo único que sembramos es violencia y agresión verbal? Hoy es un día para admitir que no es culpa eso de papá gobierno ni de los otros, ni tampoco de los medios de comunicación. Los medios somos el reflejo de lo que pasa en República Dominicana, y no tiene ningún sentido echarle la culpa al espejo si no nos gusta lo que vemos. Hoy es un día para admitir que todos tenemos la culpa de vivir en una República Dominicana cada día más agresiva y más violenta. Pero afortunadamente también tenemos la solución en nuestras manos, si respetamos nos van a respetar, si amamos nos van a amar, si saludamos a alguien nos van a saludar, si los escuchamos nos van a escuchar, y si buscamos soluciones resolveremos nuestros problemas. No tenemos por qué renunciar a la paz que nos ha caracterizado por muchísimo tiempo. Yo me propongo hoy, a no sembrar violencia porque no quiero cosechar tempestades. ¿Y usted en qué está dispuesto o qué podría hacer para respetar a los demás y hacerse respetar? Haciendo y no hablando, vamos a lograr la diferencia. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad y fino. Televisión a otro nivel de tecnología 4K. No protestes. No protestes. No proteste. No protestes. No protestes. ¿Y para qué? Deja eso no sirve para nada. No vale la pena. El estrés mata. No, hombre, no protestes. No protestes. Olvídate de eso. ¿Para qué protestar? ¿Protestar? ¿Cuál es el punto? Provoca mucho estrés. Protestar. Protestar. ¿Protestar para qué? Para privar en lo que no eres. ¿Qué tú ganas con eso? O sea, tú te vas a poner a gastar tu voz. Yo realmente no pierdo mi tiempo protestando. Hermano, no proteste. Total, las cosas no van a cambiar. Por eso usted no tiene que protestar de nada. ¿Qué vas a ganar con protestar? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la vaina? Eso no es nada. Estos tigres a la larga hacen lo que les da su gana. Olvídate de eso. No, hombre, hermano. ¿Qué te importa el medio ambiente? La salud, Que a usted no le importa la basura que hay en la calle. el agua. ¿Desde cuándo te importa el agua? El agua, ¿a quién le importa el agua? Si se va el agua, se fue el agua. Siempre tendremos refresco. El agua no es necesaria. ¿Cuántas veces tú bebes agua en el día? La mayoría de los que viven aquí, ¿qué es lo que quieren? Irse fuera. O sea, a este país no le importa a nadie, viejo. ¿Para dónde tú vas? Total,
¿Nos escuchan? No te escuchan, o sea, nada pasa. Que lo van a hacer como quiera. ¿Por qué vas a protestar? Tú vas a perder tiempo, ¿Te has cuestionado eso? cartulina, Fajarme a coger sol frente al Congreso. vas a perder marcadores. Ay, tal cosa no me gusta. ¿Coger sol te interesa? ¿A ti te importa este país? ¿No te importa este país? Ahora. Ahora. Ahora, si realmente piensas en el futuro de la República Dominicana, Si te importa tu país, si te importa la vida. Si realmente amas tu país, Y en que tú eres una pieza de eso. Si te importa todo eso, Entonces protesta. entonces sí. Entonces sí. entonces sí vale la pena protestar. Si de verdad te importa esta causa, Sí vale la pena defender lo que es nuestro. Protesta. Si tú crees en que podemos defender los derechos, Levanta tu voz, porque los legisladores que están ahí están para servirnos. No podemos quedarnos callados. todos nosotros somos los que tenemos la decisión. comparte esto con todos tus amigos. Este mensaje, hácelo llegar a todo el mundo. Por eso tú aportas. Pero haz que la gente vea este video. Que puedan verlo nuestros hijos. Mándaselo a tu ex, Todos tus amigos, a la querida, con tus relacionados. bueno, y también a la esposa. Esto es algo que tiene que saberlo todo el mundo. Mándaselo a quien sea, pero mándalo. Hazlo ahora, no pierdas tiempo. Mándalo por Facebook, por Facebook, mándalo por Vivi. Tuitealo. Twitter, mándalo por Hi-Fi, que todavía está ahí. Messenger, Por Second Life. lo que sea. Pero mándalo. Vamos, mándalo. Porque esto es algo no de mí, no de ti. Esto es algo de todito. Que no debe existir oro en el mundo que compre esto. Párate y protesta. Muchísimas gracias y como bien decía, ya se encuentra con nosotros un joven profesional venezolano, David Sarmiento, exdirigente político venezolano, defensor también de los derechos de niños, niñas y adolescentes en su país. Tiene un diploma en Derechos Humanos, escritor, y también nos viene a contar sobre esta última obra literaria que pone en circulación titulada Memorias de un inmigrante en apuros. Muy buenas tardes, Sarmiento, bienvenido a Noticias con José Checo. Es para nosotros un placer tenerte aquí, sobre todo por la calidad humana que ha tenido República Dominicana para con todos ustedes los venezolanos. Vamos a hablar de este título que llama mucho la atención, Memorias de un inmigrante en apuros. ¿Cómo llegan esas ideas a tu cabeza y luego plasmada en un libro que tiene un volumen de cuántas páginas? 212 páginas. De 212 páginas. Bueno, José, muchas gracias por la invitación a tu programa. Quiero enviarle un saludo formal a toda la comunidad de venezolanos en República Dominicana, al igual que a la comunidad dominicana, ese pueblo que nos ha dado su mano amiga, no solamente desde el sentido emocional, sino también desde un plato de comida, desde ven acá, duerme en mi casa. Entonces, esa unidad, ese cariño que ha prestado este país para nosotros ha sido realmente muy agradable. Digámoslo que desde el punto humanitario no me sorprende, o me sorprendo cada día más de este glorioso país. ¿Okay? ¿Eso es lo que plasma en tu libro? El libro como tal habla de la experiencia, es una novela inédita, ¿okay? Habla de la experiencia mía personal como inmigrante, pero con otras historias. Al llamarse Memorias de un inmigrante en apuros, inicia desde mi salida de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué salí del país? ¿Qué fue lo que obliga a un venezolano a emigrar? ¿Cuáles son las causas? Y no solamente las causas, sino qué es lo que prueba en ti como persona salir de un país, llegar a otro, el cual muy poco conoces, y esperar cosas que tú no tienes previstas. Entonces, al llegar eso a tus vivencias, es ahí donde se me ocurre la idea de contar esta historia para que el mundo sepa, y no solamente los inmigrantes venezolanos, sino la comunidad internacional, que en esta maravillosa isla del Caribe también pueden ocurrir grandes historias, y también hay historias que contar. ¿Qué tiempo te toma escribir este libro y dónde lo podemos ubicar? Bueno, me tomó a nivel de 3 meses escribirlo, lágrimas, risas,
Lo pueden encontrar a través de la plataforma Amazon Kindle con el nombre Memorias de un inmigrante en apuros, en un precio cómodo, que esos recursos que genere la venta de los libros será usado para llevar comida y medicina a Venezuela para algunas fundaciones y asociaciones con las cuales yo tengo enlace, sobre todo para los niños de la calle, que son los que más están padeciendo esta situación que hoy día vive el país. ¿Cuál en el libro, qué temas, vivencias, más o menos que te llama la atención que tú cuentas en tu libro? No sé si solamente de Venezuela o si tiene algo que ver también con República Dominicana. Bueno, el libro tiene 6 capítulos. 6 capítulos en el cual se describe paso a paso cómo inicia el crecimiento del venezolano inmigrante, ¿ok? El primer capítulo, rápidamente te los voy a decir, se llama Arreglando las maletas. Arreglar las maletas no es solamente meter la ropa en el bolso y marcharse del país. Eso tiene todo un conocimiento atrás, o sea, tiene unas decisiones familiares, unas decisiones laborales, el cuestionamiento de tu país, hasta el día que te vas. El segundo capítulo se llama Aterrizaje desconocido, lo que pasa por tu mente en ese vuelo, esas 2 horas y media que yo estaba en el avión, qué pasó por mi cabeza, con qué me iba a topar. El tercero se llama el tercero se llama Caminando Calles Diferentes. Ese es el capítulo más largo, incluso ahí no solamente habla de República Dominicana desde el concepto de ser humano, sino también del concepto social, del concepto político, cómo es el dominicano, qué tan generoso es el dominicano y mis vivencias también de otros dominicanos, que su historia es tan digna de contar, puesto que tenemos, como ya te decía, ese lazo de hermandad grandioso y único. El cuarto se llama El profesional y su escoba. Ese es uno de los más graciosos, les llamo yo, porque esos fueron los tipos de trabajo que tuve. Creo que muchos venezolanos se sienten a veces agobiados por el tema de que son profesionales y de repente llegan a otro país, sobre todo con esta situación, y le toca al profesor de matemáticas, por ejemplo, contar las mesas de un restaurante, al gimnasta cargar bultos de papa para poder trabajar. O sea, el ser inmigrante trae todo un proceso de relación contigo mismo, de crecimiento humano. No solamente te sensibiliza, sino te humaniza a un grado que tú comprendes que debes crecer en lo personal. Decía que los fondos destinados de este libro que ya se encuentra en Amazon. Sí, claro. En Amazon. Aproximadamente en 7 países. Y en 7 países van destinados a instituciones o casas de acogida. Casas de abrigo, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de la casa de abrigo en Venezuela y es que comentábamos ayer que son muchas las casas de abrigo en este país, casa de acogida o refugio, donde se quejaban de que al no llegar recursos del Estado y a los padres dejar a estos niños, adolescentes, en esta casa abrigo, no daban abasto, que eran cientos de solicitudes de otros padres que querían que sus niños estuvieran allí para poder emigrar a otro país, sobre todo a Colombia y a República Dominicana, pero una vez que estos padres dejaban a estos niños en la casa de abrigo, no habían comunicación o una comunicación en corto tiempo, porque los padres se comprometieron a enviar algún recurso o algún alimento y esto no estaban llegando. ¿Es la política de Venezuela, esto es por medio de la política que no llega o simplemente se olvidan los padres de tener a sus pequeños dejados allí en la casa abrigo? Fíjate, José, yo para el año 2015 trabajé en el órgano rector en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, específicamente como analista en el área de programas, en este caso vigilando lo que son las casas de abrigo a nivel nacional. Y ciertamente hay una situación familiar que conlleva abandono en muchas situaciones de los padres, pero no es que un padre deje un hijo en una casa hogar porque sí, no, porque el padre tiene una responsabilidad inherente con la responsabilidad de crianza, bien lo explica la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela. Ahora bien, el tema de la comida es porque es más un tema político que otra cosa. En Venezuela no llega la comida por las prohibiciones y las restricciones y la falta de humanidad, digamos, de reconocer
de parte de los diferentes dirigentes políticos del gobierno la situación que está aconteciendo, y nuestras casas de abrigo, o muchas de nuestras casas de abrigo a nivel nacional, están viéndose perjudicadas, no tanto por el tema de la alimentación, sino por la desnutrición que representa en cada niño y el daño en la salud que eso les trae. Entonces, no solamente imagínate y piensa los niños de la casa de abrigo que tienen al menos alguien que los pueda observar, pero los niños de la calle, ¿quién piensa en ellos? Un niño que tiene que dormir debajo de un puente, un niño que tiene que acostarse sobre una acera y que limpia zapatos, que no tiene padres, que no tiene quien lo atienda, porque eso es una realidad venezolana. Como exdirigente político de Venezuela, Sarmiento, ¿cuáles son las razones o podríamos decir las causas que han llevado al país de Venezuela, que ha sido por tantas décadas, por tantos años una potencia, a convertirse en un país sin nada? Bueno, fíjate, esa es una pregunta que yo también me la hago. Todos los días que yo me levanto y como trabajador social que fue en su momento, ciertamente yo me pregunto qué es lo que pasa con el ideario político en Venezuela, porque la formación del político venezolano es como el final de un mal chiste y el comienzo igual. Entonces es ahí donde la ideología y la manera de hacer política en Venezuela, o el político venezolano, se ha vuelto un ponme donde hay, ponme donde puedo encontrar. Y la conciencia ha sido comprada a través de profetas políticos que solamente han hecho que el pueblo crea y idolatre no a la política, sino al político. Entonces, ese ideario ha hecho que el país se vuelva sumiso, asustado, al saber qué decisión, al no saber qué decisión tomar desde el sentido electoral y político, porque sabemos que el gobierno tiene el control sobre todas las fuerzas políticas, sociales, económicas en el país. Entonces, la situación política venezolana tiene muchas vertientes, no solo la económica, sino la manera de pensar del político. Yo a veces, como joven, porque una de las cosas que yo no quisiera heredar sería un país destrozado como el que ya tenemos el día de hoy, sino como joven yo, y creo que esto es un mensaje, ¿no?, para toda la juventud, sobre todo para toda la juventud venezolana, que debemos con conciencia, compañeros y compañeras, valorar y empezar a dejar de idolatrar a los políticos, porque el político no está ahí para que nosotros le demos unas palmaditas en la espalda de agradecimiento, pero es que eso es una responsabilidad. El político es político y el pueblo vota para organizar una nación. ¿Qué están haciendo los jóvenes o los dirigentes políticos que ya se encuentran en Venezuela, que aspiran a un cargo del gobierno, trabajan en pro de llegar a esto y se pueda resolver este país que tú lo catalogas como un país ya destrozado? ¿Todavía queda esa esperanza o esos recursos para convertir a Venezuela en lo que era antes y recuperar esa masa que se ha ido, que se encuentran distribuidos en muchos países y que todavía tienen ese deseo de volver y hacer sus vidas nuevamente como hace años en su país? Sí, por supuesto. Creo que todavía hay mucho talento juvenil, no solamente en Venezuela, sino tantos cientos de miles de jóvenes que han emigrado del país. Y sí los hay. Muchos jóvenes que aspiran ahora a un cargo, muchos de ellos son de discurso, lo que hacen es hablar bonito, pero en la práctica no saben siquiera cómo conformar dentro de su comunidad un trabajo en equipo. Otros sí realmente ejecutan la práctica. Entonces, la juventud debe empezar a emprender con conciencia el trabajo y la aspiración dentro de su entorno social. Es por eso que cuando empezamos a entender en Venezuela que no es el político, sino nosotros como venezolanos, lo que debemos dar un cambio y debemos de crear conciencia en nuestros jóvenes que ya estamos heredando la patria. Si eso no sucede, José, nunca realmente vamos a tener la Venezuela potencia que deberíamos tener, porque siendo que somos uno de los países con las reservas, o el país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, oro, diamante, coltán, entre muchas riquezas naturales, estamos así. Es que no hay justificación, ni siquiera la hay. No solamente desde el gobierno del presidente Chávez, en el año 2010,
fue el año donde más entró recursos. Y claro, el gobierno hizo, por supuesto, porque ¿dónde iban a guardar tantos miles de millones de dólares? Es injustificable. Para terminar, ¿algún mensaje a esos jóvenes venezolanos que se encuentran aquí en la República Dominicana y a aquellos que lamentablemente no han podido emigrar a otro país para tener otro estilo de vida diferente? Bueno, a los jóvenes que nos encontramos acá en la República Dominicana les invito a organizarnos. Organicémonos en pro de la democracia de nuestro país. Organicémonos en pro de crear proyectos para nuestro país. Y a los jóvenes que están en Venezuela, vamos, sigamos aportando conciencia, sigamos aportando conocimientos, pero eso sí, con criterio, con trabajo, con práctica. Y quiero también aprovechar las cámaras de Hilando Fino TV para agradecer al pueblo dominicano por ese recibimiento, a todos nosotros los venezolanos, y que sepan que la inmigración de venezolanos siempre va a estar respetuoso de la dominicanidad y de este grandioso país, al cual yo como venezolano le he dedicado un libro para que el mundo sepa quiénes son ustedes. Las gracias mil a David Sarmiento. Era David Sarmiento, ex dirigente político del hermano país de Venezuela, también defensor en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, también un licenciado en Derecho, y que ha llegado aquí a la República Dominicana hace apenas 2 años. Ya puso en circulación su más reciente obra literaria, Memorias de un inmigrante en apuros. Todo lo mejor. Los venezolanos han sido muy bien acogidos aquí en la República Dominicana, en un país muy solidario. Sí, y una afinidad histórica que tenemos. Los cuartos abuelos de Bolívar fueron dominicanos. Y eso nos hace crecer como país, como ser humano, en lo personal, en lo moral, y nada, seguir luchando como jóvenes. Nosotros ya no somos el futuro del país, somos el presente, y de ti, de mí y de todos depende a dónde y hacia dónde va nuestro país, tanto Venezuela como la República Dominicana. Gracias nuevamente, gracias David Sarmiento, escritor, exdirigente político de Venezuela. Así terminamos este compromiso con todos ustedes, a la audiencia dominicana. Gracias mil también a ustedes que nos ven a nivel internacional por las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, el sistema de cables y satélites, y sobre todo por esta plataforma de Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Será hasta mañana. Que pasen todos feliz resto de la tarde. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en una nueva entrega de su espacio, El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 7 de marzo del año 2018. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pues, he preparado un programa con mucho amor para ustedes y de inmediato nos vamos con el contenido. Bueno, señores, yo feliz de estar con ustedes nueva vez. Tengo por ahí algunas imágenes de cómo está el tiempo en los Estados Unidos. Entonces quisiera compartirla con ustedes. Hay, según ha informado la prensa hoy temprano, no sé qué ha seguido pasando después, pero la tormenta de nieve que le denominan Queen, que está afectando los Estados Unidos, sobre todo en la parte este, ha obligado
a la cancelación hoy de por lo menos 15 vuelos desde la República Dominicana hasta New York y el aeropuerto de Boston, los aeropuertos Kennedy, Boston y Newark en New Jersey. Entonces, por la situación que está ocurriendo allá de los vuelos. Los vuelos cancelados pertenecen básicamente a la aerolínea JetBlue, que es la que tiene la mayor cantidad de vuelos desde la República Dominicana al territorio de los Estados Unidos. Y se ha cancelado no solamente la salida, sino la salida desde aquí, sino desde esos aeropuertos del Kennedy, de Newark, del aeropuerto de Boston. 7 de esos vuelos son del aeropuerto Cibao, 6 de la Terminal de las Américas y 2 del Gregorio Luperón en Puerto Plata. En el aeropuerto de las Américas fueron cancelados los vuelos 129, 510, 2509, 2910, 627 y 1528, todos de JetBlue. Y en el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata se cancelaron los vuelos 830 y 129 y muchas personas han resultado afectadas con este asunto. Los vuelos suspendidos este miércoles en el aeropuerto Cibao de Santiago son los números 2637, 325, 893, 636, 1536, 2636 y 894 que estaban proyectados para la ciudad de Nueva York y para Newark. Dice la gente que la reapertura de esos vuelos le dice a los pasajeros que han resultado afectados que mantengan la comunicación con las líneas porque todo estará sujeto a las condiciones del tiempo si mejoran en los Estados Unidos. La tormenta de nieve ha causado grandes estragos en varios estados, según han reportado las autoridades norteamericanas. Así que ya ustedes saben, la situación es sumamente difícil con la tormenta de nieve, que todavía, tengo unos amigos que viven en Pensilvania, y todavía ahorita me estaban mandando videos de cómo está la situación. Hay mucha nieve, pero todavía seguía cayendo copiosamente allí. Saludo a nuestra gente, que se proteja por allí en la zona más afectada de los Estados Unidos. Cambiando el tema, el señor Simón Bolívar, que es el boli, yo creo que tenemos por ahí, bueno, la foto. Miren esto. Ahí está. El boli, que es el hombre que debió, que debió desaparecer, que recibió 100,000 pesos para desaparecer el cadáver de la jovencita embarazada, la adolescente Emily Peguero. Ese que está al lado del procurador debe estar libre a esta hora, porque el primer juzgado de la instrucción de San Francisco de Macorís validó un acuerdo suscrito entre el Ministerio Público y el imputado Simón Bolívar Ureña, alias Boli, para dejarlo libre. Dice el Ministerio Público que con la validación del acuerdo se fortalecerá la investigación que realizan y dice que se asegura una justa sentencia contra los principales sospechosos del crimen, Marlon Martínez y su madre, la señora Marlin. El procurador dice que el imputado colaborará eficazmente con la investigación y que proporcionará información útil para probar la participación de otros imputados. Y añade que el imputado se comprometió a colaborar con la investigación, brindar información para evitar la actividad criminal, ayudar a esclarecer el hecho
investigado u otros conexos y proporcionar información útil para probar la participación de otros y así fortalecer el caso en contra de los principales imputados y lograr una condena. El abogado de Marlin Martínez, Cándido Simón, un veterano del derecho, ha hablado hoy y dice que se trata de un acuerdo clandestino a oculta de sus clientes y que si la justicia, que si le afecta a su cliente va a pedir la nulidad de ese acuerdo. Dice, si la jueza accedió a información que perjudica a mi cliente, ella no podrá continuar conociendo el proceso. Es decir, que está amenazando Cándido Simón con, ¿cómo se llama?, recusar a la jueza que homologó el acuerdo. Esto yo lo he puesto por lo siguiente. El procurador que asegura que el aporte del boli va a ayudarle tanto, posiblemente sí, le ayude, pero es penoso que una persona que cobra 100,000 pesos para desaparecer un cuerpo de una adolescente que ha sido asesinada tenga que quedarse libre. Y digo esto, bueno, usted tiene que ser mala persona para, por dinero, desaparecer un cuerpo de una adolescente que ha sido asesinada. Pero hay otra cosa. ¿Qué tan difícil es ese caso para el Ministerio Público que no pueda probarlo? Un caso que todo el mundo sabe lo que pasó, un caso donde el cuerpo de la joven apareció, un caso que tiene, qué sé yo, cuántos mil testigos. ¿Es posible que el Ministerio Público de nosotros sea tan malo, tan inepto investigando que tenga que soltar a uno de los implicados para poder probar esa acusación? Para poderle probar a Marlin y a Marlon su participación en este crimen, tenemos necesariamente que soltar al boli, que no desapareció el cuerpo de la señorita Emily Peguero porque no pudo, pero lo intentó, lo cargó, lo llevó por 100,000 pesos. Entonces da pena que una gente así tenga que salir libre por la ineptitud, por la porquería del Ministerio Público que tenemos, porque no sirve para nada el Ministerio Público de aquí, eso no sirve. Entonces, tener que hacer un negocio así, porque parece que sin hacer el negocio no iban a poder probarle a los asesinos, nada. Eso es la verdad que a uno se le revuelve el estómago. Los familiares de Emily no tuvieron otra opción que aceptar eso. Lo que parece que el Ministerio Público le dijo, oigan, sin eso no tenemos nada, si nosotros no tenemos a ese tipo. Y los obligaron a aprobar a eso. Pero eso demuestra qué ineptos es que tenemos en el Ministerio Público de la República Dominicana. Quiero pasar de ahí a otro tema. Por ahí tengo una fotografía de los jerarcas o de algunos de los jerarcas del empresariado dominicano, que quiero que ustedes lo vean. Ahí tenemos al presidente de la Asociación de Industria, el señor Campos de Moya. Tenemos al señor que vende unos jugos malos, unos jugos malísimos, el presidente del CONEP, el señor Brache, Pedro Brache. Tenemos a Circe Almanzar, una de las empresarias más reaccionarias que yo conozco, y tenemos a Ligia Bonetti, que es parte de una dinastía que algún día, quizás nosotros pudiéramos analizar toda la historia de esa dinastía empresarial. Sería interesante. Pues, ¿qué ocurre? Que
La Asociación de Industria, que está encabezada en este momento por el señor Campos de Moya, ha dicho que no está de acuerdo con que el gobierno dominicano firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni está de acuerdo que haya un pacto fiscal aquí en el país. Dice el representante de los empresarios que no cree en lo que ha dicho, no favorece lo que ha dicho el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Isidoro Santana, quien ha dicho que es necesario aquí eliminar el déficit fiscal y ha planteado la viabilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este señor ha dicho, el señor Campos de Moya, que normalmente cuando el fondo firma un acuerdo con un país es porque tiene problemas financieros el país y se requiere que se establezca una disciplina en el manejo de los recursos. Y dice él, oigan esto, que él no cree que en la República Dominicana se den esas condiciones que requiera una firma con el fondo, es decir, que aquí todo está chulo. Sin embargo, él considera que que el gobierno debe autodisciplinarse en lo que tiene que ver con sus gastos, y dice que son demasiados los gastos del gobierno. Isidoro dice lo contrario. Él propone, este señor, una disminución del gasto fiscal, del déficit fiscal, sobre la base de reducción de gastos. Pero oigan los gastos que él propone reducir. Él dice que aquí hay muchos programas de ayudas sociales a los pobres y que se pueden eliminar gastos millonarios por ese renglón. Y dice que también que en los ministerios están llenos de personas innecesarias que tienen un gran costo para el país y que existen muchos empleados que no son necesarios porque no desempeñan ninguna función. Él ha dicho algo cierto. Es verdad que hay empleados supernumerarios, gente botellas, y también hay una serie de programas que son políticos, que no son para atenuar las necesidades de la gente más pobre, sino para hacer politiquería. Y bueno, si el Estado Dominicano está en problemas, si el país está en problemas económicos, bueno, hay que achicar el gasto. ¿Por dónde se achica el gasto? Por lo menos necesario. Ahora, por eso es que este país está así, porque los empresarios, la cúpula de todo, el poder aquí, es un poder podrido, un poder que hace causa común con todas las barbaridades, con todas las mentiras del gobierno, siempre y cuando ellos tengan beneficio, saquen beneficio de lo que el gobierno haga, eso no les importa. Decirle a este país, como le está diciendo el señor Campos de Moya, oigan esto textualmente, no creo que nosotros en República Dominicana estamos primero, dice, cuando el Fondo Monetario firma un acuerdo con un país es porque ese país tiene problemas financieros y se requiere que se establezca una disciplina en el manejo de los recursos del Estado. No creo que nosotros en República Dominicana estemos en esas condiciones, que requiere una firma de acuerdo. Pero venga acá, señor, ¿y a quién le creo? Usted dice que no se necesita un acuerdo porque para firmar un acuerdo el país tiene que estar en problemas con el gasto, con su situación financiera. Pero usted dice que tenemos nosotros unos gastos innecesarios y que hay que reducir ese gasto. Y yo le pregunto a usted, distinguido ciudadano, piénselo bien, un país que se acerca ya al 50% del Producto Interno Bruto de todo lo que produce, para pagar solo servicios de deudas. Un país que el propio informe del Fondo Monetario Internacional dice que ya es insolvente porque
está teniendo que coger prestado para pagar los intereses de la deuda vieja. Y a usted le parece que todo está bien. Oye, hay que ser sinvergüenza, además, para uno decir eso, porque ese hombre no es un ignorante. Ese hombre es una ficha de los grandes intereses de este país. De ignorante no tiene un pelo. Entonces, una persona que dice que un país que anda cubriendo sus deudas, sus intereses, con otro préstamo que no tiene problema, por eso es que estamos así. O sea, vamos a la pausa, que no voy a decir más nada mejor. Saludos, ¿qué tal? Estamos aquí en el puente de la 17, donde he querido venir. Bueno, yo venía hace un momento, venía por aquí, iba regresando a mi casa. Y en eso vi aquí el metro y detrás vi eso. Y quise detenerme un momento para compartir con ustedes y mostrarles a los que tal vez lo desconocen, las dos repúblicas dominicanas que existen. Porque hay una República Dominicana
Hola, muy buenas noches. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno respondió punto por punto cada uno de los temas abordados por el presidente Danilo Medina durante su rendición de cuentas. Luego de ponderar con detenimiento. Hablando a través de una cadena de radio y televisión, Luis Abinader agregó que luego de 18 rendiciones de cuentas de los PLDistas, los problemas de los dominicanos siguen siendo los mismos. Aun cuando la cúpula PLDista nos quiere vender que vivimos en una sociedad de clase media, lo cierto es que según la CEPAL, más de la tercera parte de la población continúa viviendo en situación de pobreza. Sobre los empleos que el gobierno dijo que se crearon el año pasado, el ex aspirante a la presidencia de la República explicó que no impactaron en la reducción de la desocupación, porque esa misma cantidad de personas salió a las calles a buscar insertarse en el mundo laboral. Una política seria de generación de empleo se logra creando condiciones para que sea el sector privado el verdadero motor de las oportunidades y no expandiendo el aparato público en forma parasitaria. También aseguró que el endeudamiento del gobierno es un furgón lleno de facturas que hipotecan el presente y futuro de los dominicanos. Dijo que el informe del Fondo Monetario Internacional estableció que la deuda pública consolidada superó el 51% del Producto Interno Bruto. Piensen que en el solo tiempo en el presidente leyó su discurso, la deuda aumentó en aproximadamente 40 millones de pesos. Necesitamos tener una administración más responsable y seria en el manejo de las finanzas públicas, cosa que hoy no tenemos. Al referirse a la salud, comentó que el presidente Medina citó promesas incumplidas, mientras que en el tema de la seguridad insistió en que el país necesita soluciones integrales para que la familia deje de sentir temor a ser asaltada. El ex candidato opositor también lamentó que el presidente Medina no haya hecho referencia al tema de la corrupción. Y sobre el tema migratorio, dijo que mientras no se cumpla la ley de migración, los extranjeros estarán deambulando por las calles dominicanas sin estar regulados. Regreso contigo. Bueno, aquí hay un grupo de irresponsables que están fomentando una situación de odio en este país, que quizá ellos no van a tener que dar cuenta de eso, pero ojalá que dominicanos, buena gente que no está podrida, no termine pagando esa situación, porque aquí hay periodistas, comentadores, habladores de porquería, políticos, militares, patrioteros baratos y gente sin ajuste por ahí, que están exacerbando los ánimos de la gente contra los haitianos. Eso es más peligroso de lo que cualquiera puede imaginar y tienen una dictadura en el sentido de que nadie puede hacer ningún tipo de razonamiento justo, nadie puede defender los derechos humanos de una persona de esa porque el que lo hace es un traidor a la patria. Yo, que no le tengo miedo a ninguna de esas basura, yo defiendo y voy a defender toda mi vida lo justo y los derechos de la gente. A mí no me importa que gente barata sin ningún tipo de decencia ni de moral me acuse de lo que sea. Yo creo que lo más importante para un ser humano es poder entender que él pertenece a un grupo y que los seres humanos, la dignidad de la gente tiene que ver con la dignidad del otro, o sea, la dignidad suya no es solamente para usted. Si usted trata indignamente a otro, usted no es nada, una basura. Entonces, esto lo digo por lo siguiente. Ya les presentaba a ustedes recientemente lo que pasó con un accidente de motocicletas donde una persona que después se determinó que era un equilibrista, de esos que le suben la moto, chocó con un haitiano que iba en otra moto, en una motora, se mató, el haitiano también murió, y entonces un grupo de gente salió a quemar
casas de haitianos. Hay una serie de hechos que han exacerbado la situación, que puede ser un problema serio para este país. Hay hoy dos noticias, una del ministro de la Defensa y otra de un diputado baratija del vocero del Partido Revolucionario Dominicano en la Cámara de Diputados. Se trata, ¿verdad?, como ustedes saben, el ministro de la Defensa, Rubén Paulino Sem, y el señor diputado Radamés González. ¿Qué dice el Ministerio de la Defensa? El Ministerio de la Defensa dice que ha mandado a 900 soldados dentro de un plan para reforzar la frontera, y esos nuevos soldados que se van a integrar para apoyar a 4.500 militares que ya se encuentran en la zona. Dice el ministro que además de los cuerpos militares serán distribuidos 5 helicópteros y 50 vehículos militares todoterreno, así como también una flotilla de drones que desde ya operan en la frontera para combatir y frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados, detener el tráfico ilegal de mercancías, drogas y armas y esto. Y yo digo, fabuloso, fabuloso. Pero ustedes saben cuál es el problema en la frontera con el tráfico de gente indocumentada, ilegal, para acá, de drogas y de armas. Que los militares que han estado ahí son parte del problema, no de la solución. El ministro de la Defensa sabe muy bien cuántos militares se han enriquecido ahí. El ministro sabe que él puede mandar 50.000 militares ahí. Y si se va a mantener la corrupción que hay entre los mismos militares ahí, pero ellos son los que dejan pasar, ellos son los que cobran, ellos son los que le traen la gente a los constructores, a los granjeros, ellos son los que cobran los peajes. Usted puede mandar millones de militares ahí, y si van a hacer lo mismo, hacer negocio con eso, ¿de qué sirve eso? Y yo vi, increíble, claro, a Miguel Franjul, por ejemplo, no, porque Miguel Franjul es un tipo que odia de manera acérrima a los haitianos, está ahí, que él saca todos los días, tiene una campaña en contra de los haitianos en su periódico El Listín Diario, ¿verdad? Pero hay una serie de gente que tiene esa campaña, y ahí está Abel Martínez también de Santiago, pero me extrañó ese señor que ustedes vieron ahí, que él dijo que había que mandar 8.000 militares a la frontera. Pero Abinader no sabe que el problema es que mientras más militares corruptos hay, o sea, ¿por qué Abinader mejor, quizás no quiso chocar con la Guardia, pero por qué Abinader no dijo que eliminen la corrupción de los militares que están ahí? Porque lo que tiene a la gente entrando aquí es eso. O sea, en la frontera está entrando la gente para acá porque paga. ¿A quién le paga? A la gente que está cuidando la frontera. Si eso no se cambia, usted va a mandar más militares para que hagan más negocios a la frontera. No he oído a nadie hablar de eso. Creí que Luis iba a decir algo de eso, y lo que dice que manden más militares. Entonces, el Listín Diario, que le decía que saca todos los días una cosa contra los haitianos y dice que los haitianos es una enfermedad que ese señor tiene. Y yo no sé cómo es, porque se dice cristiano y todo eso, pero es un odio visceral que tiene, y todos los días ha cogido ese periódico para sacar toda la porquería. Esa persona que ustedes ven ahí,
ustedes saben que el único capital político que han tenido los vinchos es eso, el antihaitianismo. Pero yo le voy a decir, volviendo a lo del diputado del PRD, para que ustedes vean cómo es la cosa. El diputado del PRD, el vocero del PRD, que puse junto al, que ustedes lo ven ahí junto al ministro de la Defensa, él ha presentado, Enrique Ramírez, Radamés González, perdónenme. Radamés González es el vocero de los diputados de Miguel en la Cámara de Diputados. Y él ha presentado un proyecto de ley ahí que dice que se prohíbe alquilar viviendas a personas que no tengan documentos, a indocumentados. Y dice que con eso se busca impedir que en algunas zonas se conviertan en guetos con el apoyo de dominicanos que los alojan. Y el proyecto contempla que cuando un extranjero indocumentado incurra en delitos, el propietario del inmueble será castigado, es decir, castigar al que renta la casa. Yo quiero decir lo siguiente, casi en todas partes del mundo, una persona que no tiene documentos no puede ni abrir una cuenta en el banco, ni comprar un terreno, ni alquilar una casa. Eso es entendible. O sea, en cualquier parte del mundo, una persona sin documentos de identidad no puede hacer operaciones legales. Es decir, que eso es una charlatanería de ese diputado. Ahora, yo le pregunto a ese diputado, aquí en la República Dominicana, antes de que se discutiera el tema de la gente de los haitianos que están aquí indocumentados, varios organismos internacionales señalaron que aquí había, en la República Dominicana, más de 200,000 personas dominicanas que no tienen nada que ver con origen de Haití, que no tienen documentos. Por error, porque se quemó una oficialía, porque no lo declararon. Y esa gente han ido, el abuelo, el hijo, el nieto, de generación en generación, sin documentos. Incluso el propio gobierno, no este, sino otros gobiernos anteriores, firmaron acuerdos con órganos internacionales que iban a financiar la identificación de esas personas dominicanas que no tenían documentos y que para inscribirlo en un registro y bueno, que tengan documentos. ¿Por qué aquí, por qué ese diputado no presenta una iniciativa congresual para que el gobierno dominicano documente a sus nacionales que no tienen documentos antes de proponer algo así? Aquí nadie puede alquilar legalmente nada si no tiene un documento. Eso es así, es decir, eso no se necesita. Lo que aquí sí se necesita es tratar de que la gente que es dominicana y que no tiene documentos se documente, porque toda esa gente que no se ha documentado, que no tiene documentos, si lo matan vivo, que de hecho ya lo es un poco, pero supóngase usted que yo conozco una familia que por alguna razón esa familia no declararon al hijo, esa gente no está declarada y vive por casa del carajo. Entonces, si esa gente está viviendo en la casa de alguien, hay que llevar preso al dueño de la casa porque está dejando que viva una persona que no tiene documentos. O sea, estamos ante una situación que es como una especie de locura a la que están llevando al país. Y acuérdense, señores, para que ustedes vean hasta dónde están llevando a esta gente. Le voy a poner esto, mire, esto es en Monteplata. Un señor que alguien se supone que es haitiano, que puede no serlo,
pero decían que era haitiano, iba con un saco pasando por su propiedad y miren lo que le hizo. Yo te dije que conmigo no te jugara. Te dije que conmigo no te jugara, ¿verdad que sí? Que a mí no me robara, ¿verdad? No, yo no te estoy robando, Wilson, porque tú me vayas cruzando por ahí. ¿No te encontré corriendo? Sí, porque tú... ¿Por qué corriste, dime? Porque me comandé contigo y me doy cuenta que me vas andando por aquí, ¿me entiendes? Te dije que conmigo no te jugara, que yo te mato, ¿oíste? Grábalo como lo voy a matar ahora. Wilson, por favor, Wilson, por Dios. Wilson, por favor, Wilson. Oye, mira, yo estoy viendo, Wilson. Mira, oye, perdóname, Wilson. Que tú me has hecho con nadie, voy pasando por aquí, Wilson, por favor. Wilson, te lo pido, por favor. Yo no me voy a meter aquí, Wilson, por favor. ¿Y qué te hacía con un saco encima? Allá, mira, a robar que iba. No me hiciste, si pues yo para ahí, mira, por favor. ¿Y por qué pasa por nosotros a robar? No. Sí, Wilson. ¿Tienes el ejemplo ya? Tú vuelves a robarme. Yo que no estoy robando, no voy a pasar por aquí, no me voy a meter. Está bien, yo no estoy robando, tú lo sabes, mira, sin nada, yo voy a pasar por este monte. Vámonos. Déjalo ahí, que se muera. Vámonos. Si te vuelvo a ver en mi camino, te mato. Este señor tenía un tiro en una pierna, según me dice el corresponsal, que le dio un tiro en una pierna. Y esa es la ley en este país. A eso estamos llegando. Pero nosotros tenemos ahí cómo quemaron las viviendas. Ustedes lo vieron cómo quemaron las viviendas de varias personas de nacionalidad haitiana. ¿Por qué las quemaron? Porque un hombre en una pasola, un haitiano en una pasola, iba conduciendo y chocó con un dominicano en otro motor, que el otro iba calibrando, y entonces ellos salieron en grupo a quemar todas las cosas que tuviera que ver con los haitianos. Por ahí tengo un video también, un video donde salen, bueno, ahí ven ustedes las viviendas ardiendo, y en ese mismo video hay gente despavorida, con colchones al hombro, sacando todo, porque los iban a quemar vivos. Fueron de madrugada a las casas donde vivían esa gente, sin importar nada, y todavía me dice un fiscal que hay una familia desaparecida, 2 adultos y 2 niños que salieron corriendo. Les quemaron las casas, no se sabe si llegaron a alguna parte, si llegaron vivos a la frontera o qué hicieron. ¿Ah? Entonces yo la verdad no entiendo, a dónde que vamos a llegar. ¿Quién puede creer que eso puede ser saludable para un país? O sea, un país tiene que tener sus políticas migratorias y tiene que proteger de personas que estén indocumentadas, pero de ahí a usted hacer ese tipo de cosas, bueno, para además que comiencen con la corrupción, porque la corrupción en la frontera es lo que más motiva que haya gente aquí por pipa metida. Pero además, ¿cómo es posible que alguien pueda en un país coger eso? Ah, no, porque un tipo iba cruzando por un saco, no tenía nada, iba cruzando con un saco, te doy un tiro, le hace eso y no pasa nada. No pasa nada. Vamos a la pausa.